Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy tendremos el placer de contar con un invitado aquí en los estudios de Mega TV para volver a hablar de los animales y concretamente de nuestras mascotas. Hablábamos acá con el doctor a quien vamos a presentar dentro de un ratito lo importante que es seguir avanzando en la ciencia, en las investigaciones con respecto a nuestras mascotas, que antes a lo mejor eran un componente más ahí de la casa que comía de lo que sobraba y así vivía a su suerte. Pero hoy no, hoy sabemos que son seres que merecen casi una incorporación plena a nuestra casa, a nuestra familia. Y la ciencia nos ayuda a entender a nuestros animales. La ciencia nos ayuda a entender sus padecimientos, a entender sus posibles enfermedades, de qué manera tendríamos que tratarlos, cómo podríamos cuidarnos nosotros también de una posible transmisión de esa enfermedad a algún miembro de nuestra familia. Todo es tan importante a la hora de tener una mascota en casa, un animalito en casa, ¿no? Así que es bueno siempre consultar con los entendidos, con los expertos. Nosotros podríamos googlear y leer qué hay que hacer, pero nunca vamos a tener en internet una palabra tan autorizada como la palabra que tiene un profesional como el caso del doctor Luis Acuña, doctor en veterinaria, que esta noche está con nosotros. Gracias, doctor, por venir. Muy amable por su presencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, suelo decir, tener una mascota es una responsabilidad. Aquel que no tenga dinero, que no tenga espacio y que no tenga tiempo, no debería tener una mascota, ¿no? No, totalmente, totalmente. Justamente lo que acabas de decir, ¿verdad? Que ha evolucionado mucho el tema de tener mascotas, el sentido de responsabilidad. Hoy en día en la sociedad y también en la ciencia veterinaria se le llama eso tenencia responsable de animales, donde se define y se respeta lo que es la vida de las mascotas de acuerdo a su modo de vida, de acuerdo a los hábitos que tiene. Y hoy en día se manifiesta eso a través de una ciencia que se llama, que hoy ya es una ciencia, se llama bienestar animal. Y desde el punto de vista reglamentario hay una ley de bienestar animal que está vigente, que se está buscando reglamentar actualmente. Así que desde el punto de vista legal también eso ya se está enfocando. Muy interesante, una ciencia muy abarcativa. Bienestar animal implicaría muchísimos aspectos de un animal, no solamente de una mascota, ¿no? Claro, no solamente una mascota, bienestar animal está abarcando todas las especies de animales, inclusive animales silvestres, porque hay que respetar también la vida de los animales silvestres que tienen otro modo de vida y que hay una tendencia a incorporarlos a muchos de ellos hacia los centros urbanos, hacia la vida urbana, digamos, lo cual no es aconsejable. Y se respetan 5 principios fundamentales que se ha definido, que son las necesidades básicas de los animales, ¿verdad? Cualquiera sea la especie, cualquiera sea la condición, y que están establecidas en esta ley. ¿Qué tema importante que nos está tocando, doctor? El tema de que no es recomendable sacar a un animal de su entorno y traerlo a zonas urbanas porque no es su ambiente. Claro. De ahí que, por ejemplo, las tendencias han cambiado en el sentido de los zoológicos, por ejemplo. Claro. Hoy se tiende más hacia los bioparques. Sí. Los lindos zoológicos del mundo donde uno iba y miraba animales enjaulados y que era un entretenimiento familiar, con el correr de los años, de las décadas, nos dimos cuenta de que eso no puede ser así. En todo caso, si vamos a ir a observar animales porque nos gustan, tendría que ser en un bioparque, algo que simule lo más cercanamente posible a su entorno, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no solamente el ambiente, sino también la alimentación. Es muy importante porque cada especie animal silvestre tiene su propio hábito de consumo, sus necesidades de proteínas, sus necesidades mínimas y básicas de lo que es no solamente la alimentación, sino la nutrición para poder llevar adelante favorablemente y normalmente su metabolismo, ¿verdad? Y preservar la vida. Es así mismo como estás diciendo. Y por eso es que desaparecieron también los circos, como los circos con animales, claro. Y de hecho se ha demostrado y que se ha podido detectar que lastimosamente estos animales que se los tienen enjaulados le producen un sufrimiento terrible,
que después de una vida libre dentro de su ambiente natural, de su hábitat, en la vida silvestre, tenerlo en una jaula es realmente una tortura. Nosotros no podemos soportar un día en nuestra casa, ¿verdad? Claro, ¿se acuerdan en la cuarentena, por ejemplo, cómo queríamos salir, cómo nos sentíamos? Y eso que era nuestra casa, ni siquiera era una jaula ni una cárcel. Bueno, los animales tienen el mismo sentimiento, es decir, el sentido de libertad es inherente a todo ser vivo. Sí. No solamente al humano. Y no solamente sentimientos, Juan, sino que también enfermedades a los cuales se vuelven susceptibles. Se ha demostrado en Europa, en algún momento dado, en especies de animales que estaban criados en cautiverio, entre ellos los zoológicos, porque digo entre ellos zoológicos porque existen también otros modos de mantener a los animales en cautiverio, en estudios, en investigaciones y compañía, donde se ha detectado enfermedades que se les ha transmitido del humano a los animales y a los cuales ellos eran resistentes, pero en esas condiciones de vida se han vuelto totalmente susceptibles. La tuberculosis, por ejemplo. Se ha detectado mucha tuberculosis en animales en cautiverio y varias otras enfermedades a los cuales normalmente ellos son resistentes, pero al vivir dentro de esas condiciones, entonces baja sus defensas, se produce un estrés muy fuerte, muy profundo, hace que se vuelvan sensibles a esas enfermedades, ¿verdad? No solamente a enfermedades humanas, enfermedades animales, claro, también, claro. Los cuales ellos eran resistentes, o sea que el problema es amplio. Muy interesante. Normalmente hablamos de enfermedades que posiblemente ellos, los animales, nos transmitan a nosotros, pero nosotros también le podemos enfermar a nuestros animalitos. Sí, el tema de zoonosis, que es un tema amplio que a nosotros nos ocupa en la salud pública veterinaria, que es justamente nuestra área, se clasifica la zoonosis y para eso en algún momento tal vez te interese hacer un programa sobre zoonosis que claro es que sí. Muy interesante. Bueno, ha cambiado mucho el concepto y las situaciones en el mundo. Más de 300 zoonosis aproximadamente en el mundo están vigentes. Más de 2 millones de personas en el mundo enferman diariamente de zoonosis. Pero bueno, cuando estamos hablando entonces en esas condiciones, se clasifican las enfermedades en antropozoonosis y zooantropozoonosis, es decir, la zooantropozoonosis son enfermedades zoonóticas que pasan de los animales al hombre, que es la real zoonosis, y la antropozoonosis son enfermedades que nosotros les pasamos a los animales por esa convivencia. Mira usted, qué interesante. Ahora bien, en cuanto a las enfermedades más comunes que pueden tener nuestras mascotas, por ahí es un mundo tan particular el de la veterinaria, porque siempre digo que el doctor, el médico, por ejemplo, bueno, puede generalizar en cuanto a sus pacientes, porque los seres humanos se supone que en la generalidad de los casos somos iguales en todo el mundo, pero no es lo mismo atender a un perrito que a un gatito, tienen sus particularidades, ¿no? Claro, no, definitivamente, definitivamente. De hecho, hay un amplio espectro de enfermedades que afectan a las mascotas. En este caso, los más representativos son la especie canina, el perro, y la especie felina, el gato, que son los que en mayor número son adoptados como mascotas. Exactamente. Y cada especie tiene enfermedades que son comunes, pero así también cada especie tiene sus propias enfermedades a las cuales por especie son susceptibles y dentro de las especies por raza son susceptibles. Hay un amplio espectro. Entre ellas podemos mencionar patologías no infecciosas, que son defectos de los órganos, enfermedades congénitas, enfermedades que van adoptándose por la edad, por el tipo de alimentación, etcétera, ¿verdad? Que no son infecciosas. Pero hay otras que sí son un problema realmente grave, que son las enfermedades infecciosas. Ajá. Y ellas tienen de diferentes tipos, algunas que son muy específicas de una especie, otras que son comunes también y que afectan diferentes órganos. Ahora, dentro de una, digamos, especie, de un can, por ejemplo, depende otra vez de su raza, de qué enfermedades puede padecer. Sí. ¿Hay razas que tienen particularidades en su salud con respecto a otras, por ejemplo? Tienen. Un ejemplo, las especies que se llaman braquicefálicas, es decir, que son aquellos que tienen el hocico muy corto, que son las razas boxer, bulldog y compañía. Esas, por ejemplo, son razas muy susceptibles a las enfermedades respiratorias, que puede ir desde una simple faringitis hasta una bronquitis, inclusive una neumonía, que es muy común en esa especie. Y hay otras que son muy susceptibles también a las enfermedades de la piel, las enfermedades que pueden ser
como dije, por algunas de patología interna, como la psoriasis, hasta infecciosa producida por artrópodos, en el caso de la sarna, el caso de los hongos, la tiña, todas esas, hay razas que son más sensibles que otras, pero son enfermedades que son bastante frecuentes en las mascotas. Sigamos con los perritos. ¿Cómo puedo darme cuenta yo de que mi perrito o mi perro esté padeciendo algo? Ellos transmiten de alguna manera, tienen algún comportamiento diferente. Claro. ¿Y cómo me voy dando cuenta a ver si algo le está pasando? Definitivamente, cada uno le conoce a su mascota, ¿verdad? Le conoce sus movimientos, sus expresiones, y definitivamente cuando padece algún mal, cambian su comportamiento. Cambian su comportamiento, algunos más, otros menos, pero definitivamente hay algunos signos propios de la enfermedad. Cuando tienen fiebre, cuando hay, de hecho la fiebre le produce un decaimiento, aumenta la sed, o por el contrario no puede comer, no quiere comer, rechaza la comida, mientras que rechaza los alimentos, mientras que sabemos, por ejemplo, que nuestra mascota come bien, toma bien agua, pero de repente comienza a rechazar los alimentos, a estar decaído. Entonces ahí comenzó. Algunos incluso tienen una debilidad mayor. Son signos que nos llama inmediatamente la atención. ¿Qué es lo más común? Algunos síntomas propios de la enfermedad, ¿verdad? Diarrea, tos. Ya, entiendo. ¿Y qué es lo más común en un perro, por ejemplo? En la generalidad de las razas, Bien. ¿qué es lo que más casos le llevan a usted a su consultorio, por ejemplo, de perritos o Bien. perros? Los motivos por los cuales generalmente acuden más al consultorio son por enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas y enfermedades de la piel. Generalmente eso es lo más común que se encuentra, respiratorio, pero el tema de las respiratorias y las digestivas son estacionales, es decir, en la época de invierno son las respiratorias, por supuesto, las más frecuentes, en la época de verano las enfermedades digestivas, y en todo el año aquellas enfermedades infecciosas, ¿verdad? Que son las que están circulando constantemente entre las mascotas. Y otras que son las enfermedades de la piel, como dije, que algunas son reacciones alérgicas por el tipo de alimentación que tiene o por algún agente infeccioso, en el caso de la tiña, que es un hongo, o la sarna, ¿verdad? Que está transmitida por la sarna demodéctica, el Sarcotes escabiei, que son pequeños artrópodos que no se ven a simple vista, pero que afectan a los animales. Y hoy en día, otra enfermedad muy frecuente y que realmente produce una morbilidad, inclusive una mortalidad alta, y que es zoonótica, es lo que se conoce como la ehrlichiosis. La ehrlichiosis es una bacteria, una Ehrlichia canis, que está transmitida por garrapatas. Y las garrapatas son muy comunes hoy en día, principalmente la que transmite esta enfermedad, que es el Rhipicephalus sanguineus, que es de la misma familia, digamos, de aquellas garrapatas que del ganado, ¿verdad? Pero hay especies que están difundidas en una mayor frecuencia en el ambiente urbano, que afectan a los animales y que transmite esta Ehrlichia, que es realmente, como dije, de alta morbilidad, alta mortalidad inclusive, y que es transmisible al humano. Sí, justamente, me gustaría hacer un breve corte, doctor, si nos permite, y a la vuelta de la pausa quería tocar también ese tema de la transmisibilidad de algunas enfermedades, también el tema de los gatitos y otras cositas más, como por ejemplo la automedicación. Si pasa también como con los pacientes humanos que se automedican, si con los animales también tendemos a eso y la peligrosidad de eso. ¿Le parece, doctor? Me parece bien. Breve Excelente. Pausa y ya regresamos con el doctor Luis Acuña. Seguimos en La Esencia charlando con el doctor Luis Acuña, veterinario. Doctor, usted está en el sector privado, en el sector público. Hábleme un poquito de usted también, a ver, para después continuar con nuestra charla. Bien, gracias. Yo estuve en el ámbito de la salud animal, estuve en el servicio veterinario, yo me jubilé ahí, estuve en la docencia e investigación en la UNA, pero actualmente estoy en la docencia e investigación en la Universidad Nacional de Canindeyú, en la cual
estoy actualmente trabajando. Aparte de algunas consultorías a organismos internacionales. Ajá. Y también como en el área de la educación como para evaluador de las carreras universitarias. ¿Cómo están las carreras universitarias? Hoy en día no es estudiar veterinaria y se acabó. Hay especializaciones, hay innovaciones de la ciencia de la veterinaria que también se están aplicando en nuestros centros de estudios aquí, doctor. Totalmente, Juan, totalmente. Hoy en día la competitividad y también la realidad de la ciencia ha exigido al veterinario especializarse y hoy en día está contribuyendo en varias áreas de la ciencia. Hay muchas especialidades y hoy en día tenemos profesionales veterinarios de altísima calidad en nuestro país. No tienen nada de envidiarle a otros científicos en el mundo, inclusive tenemos cardiólogos, tenemos especialistas en piel, tenemos especialistas en medicina interna, en clínica general, cirujanos, buenísimos cirujanos, emergentólogos, es decir, aquellos que están especializados en emergencias. Y en la contribución en el mundo de la ciencia ha sido tanta. Tengo un amigo, el doctor Guillermo Cantero, que hoy en día está trabajando en Barcelona, un muchacho joven, pero de altísima calidad, que ha contribuido en su trabajo en un centro de investigación a la elaboración de la vacuna contra el COVID. Genial, genial, realmente. Hace rato, antes de comenzar el programa, yo le preguntaba, y me gustaría reiterar la pregunta, ¿la psicología existe en el mundo de la veterinaria para con nuestras mascotas? ¿Y de qué manera? Me hablaba usted de un término que me gustaría que me repita, por favor, para compartir con los... Existe la psicología, solamente que nosotros en veterinaria lo enfocamos primeramente desde el punto de vista de una ciencia que se llama la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Y entonces, dentro de eso, hoy en día se está enfocando otra ciencia que es el bienestar animal. Sí, entonces, la etología, dentro de su estudio, incluye la psicología. ¿Qué significa eso? El comportamiento de los animales, normalmente, sus necesidades básicas, y sus reacciones frente al ambiente, sus reacciones en cuanto a la relación con el ser humano, con sus propietarios, desde ese punto de vista, ¿verdad? Y saber interpretar sus necesidades significa la psicología y la reacción que ellos tienen frente a la agresión muchas veces de parte del ser humano, o tratar de interpretar cuáles son sus necesidades a través de su comportamiento. Esa es la etología, que vendría más tarde seguramente a profundizarse más a la psicología, que es la psicología, el término de psicología más bien dentro de un enfoque humano, ¿verdad? Pero si es en esa parte de la ciencia, es la etología la que se encarga con los animales. A ver, hablemos de los gatitos que son tan diferentes a los perritos, ¿no? El perrito tiene un carácter más servil, parece, demuestra más su afecto con el propietario, con el dueño, si cabe el término. A mí nunca un ser humano me recibió como me recibe un perro en la casa, por ejemplo. Parece que como si no me hubiera visto en años. La alegría que pone mi perrito cuando yo llego, una cosa realmente que a uno le hace sentir tan bien. Pero los gatitos no son así. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, así independientes que como son ellos, cómo nos damos cuenta si un gatito está padeciendo de algo? Claro. Las especies, por supuesto, dentro de su comportamiento que estábamos hablando, ¿verdad? En la especie canina, los perritos son más expresivos, son más intensos en sus expresiones, son más impulsivos. No crea, los gatitos también tienen sus sentimientos, tal vez no sean tan intensos y rápidos en sus reacciones. Como uno quisiera, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, son amantes, pero sin límite de los gatitos. Y tienen, de hecho, una gata que solo les falta hablar. Tenemos en la casa una gatita que solo les falta hablar. Digo, por lo que estás diciendo, ¿verdad? Ella se coloca generalmente cerca siempre de nosotros, siempre está cerca del dueño. Se dice que tienen una sensibilidad tal que absorben el karma, el aura de las personas, y principalmente aquellas que están nerviosas, que están ansiosas. Ellos tienen la capacidad de reconocer, acercarse, inclusive absorber. Por eso será que hay mucha gente de repente que está un poco nerviosa, va a ver que el gato viene, se frota por uno. Esa es una manera el ronroneo ahí. Sí, esa es una forma de ellos de expresar. La forma de mover la cola, la forma de mover la oreja, son expresiones de los gatitos
de poder demostrar ellos sus emociones también. ¿Y las enfermedades de los gatitos son similares, comunes a los perritos o es otro mundo totalmente? Bueno, tiene sus propias enfermedades. Una de las más resaltantes es la toxoplasmosis. Solo escuchar. Que es la toxoplasmosis, está producida por un protozoario que es el Toxoplasma gondii, que en la especie felina es reservorio de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que es la que mantiene en el ambiente como especie. Y después tienen otras enfermedades también relativas, pero más son digestivas que respiratorias, por ejemplo. Los gatos sufren más de enfermedades digestivas, son más sensibles a las enfermedades digestivas y a la parasitosis, que, bueno, también la parasitosis en la especie canina, ¿verdad? Pero tienen algunas que son más propias de los gatitos. Yo suelo escuchar una frase, una expresión, y no sé si es correcta. Dice, soy alérgico a los gatos. Sí. ¿Se puede ser alérgico a un animal? Se puede. Sí, sí. De hecho, tengo parientes que cuando llegan a la casa estornudan desde que entran hasta que salen. No me digas. Lo que pasa es que el gatito tiene una particularidad de que está desprendiendo el pelo por toda la casa. Deja los pelos por ahí. Deja por toda la casa. Ya. Y generalmente el pelo tiene unos polvillos en su superficie, que es lo que hace de que aspire el ser humano y eso le produce una reacción alérgica. Pero para que le produzca una reacción alérgica también se debe ser sensible a eso, ¿verdad? No a todo el mundo le produce, o sea, no porque ya está en contacto con eso ya va a reaccionar, no. Hay cada persona que de repente es sensible a esa partícula y entonces reacciona de esa manera. Más son los que sufren problemas de asma, bronquitis crónica, que tienen un sistema respiratorio muy sensible y reaccionario. Entonces, generalmente esas son las que más sufren este tipo de problemas. Y otras enfermedades que el animal le puede transmitir al humano, así que sea común, de las mascotas sobre todo, ¿no? Sean perritos o gatos. Sí, enfermedades parasitarias. Parasitarias. Por ejemplo, las yardias, anquilostomas, ascaris, que tienen las mascotas son totalmente, hoy en día para más, las deposiciones en el pasto, en la arena, donde juegan los chicos, en la arena, los huevos de los parásitos están ahí, pueden ser absorbidos entonces por el ser humano. Y otras enfermedades de la piel, la tiña y la sarna son transmisibles al ser humano. Y de hecho hay unas enfermedades infecciosas graves, como el tétano, porque la bacteria del tétano generalmente también habita normalmente en los animales callejeros. Por eso que estábamos hablando justamente de la necesidad de respetar el tema de tocarle a cualquier animal que uno encuentra en la calle. Las mordeduras por perro, por ejemplo, tienen un riesgo de contaminar, de tétanos, por ejemplo. Sí. La rabia. Hoy en día, si bien es cierto que la rabia canina ha sido prácticamente erradicada, hace más de 12 años que no tenemos casos en caninos, pero hay una rabia silvestre, donde el reservorio es el vampiro, el murciélago hematófago, en donde en cualquier momento puede nuevamente entrar en el área urbana. La leishmaniasis, tiene una altísima frecuencia en perros, en las áreas urbanas hoy en día y que son transmisibles al hombre, aparte de la reliquiosis que estábamos hablando, que también es zoonótica. Doctor, finalmente me quedan 30 segundos. Le hablaba hace rato de la automedicación. A veces nosotros cometemos ese error y nuestro médico nos dice, ¿por qué te automedicaste? No lo hagas más. Con los animales se recomienda lo mismo, no darle cualquier... Uno cree tener la fórmula para curarle a su animal. No debería ser así, doctor. No, absolutamente no debería ser así. Porque podría estar principalmente en las dosis de los medicamentos. Recordar que las dosis se están suministrando de acuerdo al peso del animal, de acuerdo a la edad del animal, como un organismo cualquiera, ¿verdad? Entonces, también mucha gente quiere dar antibióticos, los antibióticos no están recomendados si no es con una recomendación del veterinario porque pueden crear resistencia de las bacterias.
y pueden de repente crear efectos secundarios algunos medicamentos. No está recomendado, lo mejor es siempre consultar con un veterinario. O sea, aquí también se aplica aquello ante los síntomas, consulte con el médico, consulte con el veterinario de su mascota. Así mismo, Doctor, totalmente. muchísimas gracias por venir. Fue muy linda la charla, muy agradable escucharlo, que ya quisiera comprometerlo para el futuro a estar de vuelta aquí con nosotros. Con mucho gusto, estamos a las órdenes. Muy amable el doctor Luis Acuña, entonces con nosotros, veterinario, hablándonos acerca de las mascotas, los animales, qué señales nos dan de que algo están teniendo, algo no está bien y como decía él, a consultar con el especialista. Hasta la próxima en La Ciencia.